El día de hoy, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el marco de esta movilización nacional que estamos desarrollando, tanto en el plantón que tenemos en el Zócalo, como en otras entidades federativas del país, en esta conferencia de prensa nos acompaña un integrante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que aglutina a las 16 normales rurales del país. Nos acompaña el compañero Ángel Domínguez Zambrano, en representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el compañero Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 de acá del Distrito Federal, y su servidor Daniel López Castellanos, en representación de la dirección política de la sección 7 de Chiapas. Los tres últimos venimos en nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese contexto vamos a darle la palabra al compañero que viene en representación de la Federación de Estudiantes para que nos informe cuál es la situación que guarda la FEXUN y en particular la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Bueno, esto va a ser una lectura sobre un comunicado que se aparte por lo que es la Coordinadora de Egresados en Defensa de la Normal de Ayotzinapa. Escuela Normal Rural Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. A los medios de comunicación, al pueblo de México, la impunidad, represión y descalificación con forma de gobierno, la detención de los 25 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el gobernador Ángel Aguirre Rivero justificó la represión al acusarlos de estar robando combustible a los automovilistas que circulaban por la carretera federal Chilpancingo-Iguala. Ante esta acusación, nosotros, la Coordinadora de Egresados en Defensa de la Normal Rural de Ayotzinapa, responsabilizamos al gobernador de cualquier represión que se pretende cometer en contra de los estudiantes de la normal, que hasta ahora llevan 1 año y 6 meses exigiendo justicia por los compañeros asesinados por la policía ministerial, estatal y federal en la autopista del Sol, ocurrida el 12 de diciembre del 2011. El martes por la tarde, 27 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, arribaron al punto conocido como Casa Verde para realizar un boteo con el fin de recabar fondos para el festejo del Día de las Madres. Horas después llegaron 100 policías a bordo de un autobús y 8 patrullas. Sin mediar palabras, accionaron sus armas al aire y procedieron a detener a los compañeros. Durante la detención y el trayecto fueron objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturados y vejados. Asimismo los amenazaron y les robaron sus pertenencias. Acto seguido los llevaron a las instalaciones del Instituto de Formación y Capacitación Policíaco, donde los siguieron maltratando y golpeando. Después fueron llevados a la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde más tarde fueron puestos en libertad por no existir elementos para procesarlos. Sin embargo, el gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que los estudiantes estaban robando combustibles a los automovilistas. Por eso se les detuvo y amenazó aplicar la ley en contra de los estudiantes si seguían realizando actividades en este tramo. El calificativo de robo, como el del martes, vándalos, delincuentes y terroristas, lenguaje despectivo, con el fin de justificar la represión y estigmatizar a los estudiantes. Los egresados desmentimos la aseveración del gobernador, ya que nuestros compañeros de estudiantes solo realizaron un boteo para recabar fondos para el festejo del Día de las Madres. Actividad de conocimiento público por lo que transitaban por la vía. Nosotros como egresados conocemos las carencias que se viven como estudiantes pobres en la normal, y para solventar estas necesidades se recurre a actividades de boteo y apoyo por parte de la ciudadanía. Estos actos demuestran la intención deliberada del gobierno federal y estatal de criminalizar y reprimir a nuestro Estado. Nuestra voz crítica e
claudible, pretende ser acallada por el gobierno autoritario, que no tiene un compromiso claro con la educación pública y que no favorece a la gente pobre, sino a los ricos, condenando el uso facioso del poder represivo en contra de los movimientos sociales, porque en el Estado hay delincuentes de alta peligrosidad y no se detienen, y el trato con ellos es dócil, empezando por Ángel Aguirre Rivero, gobernador fallido y único responsable de lo que pasa en Guerrero, entre ellos el doble asesinato de los compañeros normalistas en la autopista del Sol. Solo así se explica que el 12 de diciembre nuestros hermanos Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús hayan sido ejecutados extrajudicialmente, sin que a la fecha exista justicia. De igual forma, el día 10 de noviembre del 2012, asimismo en el lugar, nuevamente, fuimos objeto de una represión similar por parte de la Policía Federal, sin que por estos hechos existan algunos funcionarios procesados. Lejos de aplicar la ley y procesar a los funcionarios que el día 12 de diciembre hicieron uso excesivo de la fuerza, torturaron y ejecutaron extrajudicialmente a 2 de nuestros compañeros, se sigue reprimiendo, persiguiendo y estigmatizando a los estudiantes normalistas. Asimismo exigimos al gobierno federal un alto total a las pretensiones que quieren desmantelar la visión histórica y pedagógica del normalismo en México y el normalismo rural con la contrarreforma educativa y antipedagógica presentada por parte del PRI y el Pacto por México. Y exigimos también el término del receso escolar en la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Mex Hidalgo. Por lo anterior, exigimos 1. Procesar y sancionar a todos los funcionarios que nos han reprimido. 2. Cumplimiento pleno de la recomendación de la CNDH por la represión del 12 de diciembre. Alto a las declaraciones infundadas, provocadoras e irresponsables de Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero, en contra de nuestra Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Alto al hostigamiento, persecución, represión en contra de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. 5. Término del receso escolar y reapertura del nuevo ciclo escolar de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Mex Hidalgo. 5. Alto al hostigamiento, persecución y represión en contra del movimiento popular guerrerense. 6. Desistimiento de toda acción penal contra los integrantes del movimiento popular guerrerense. Atentamente, Coordinación de Egresados en Defensa de la Normal Rural de Ayotzinapa, Distrito Federal, Valle de México, Guanajuato, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Campeche y Chihuahua. Bien, esa ha sido la lectura del documento que presentan los compañeros de la FEXUN. En esta lucha contra la reforma educativa no ha sido fácil para la Coordinadora Nacional. Hemos enfrentado un sinfín de situaciones. Tenemos con nosotros la presencia del profesor compañero Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca. El compañero Juan José Ortega Madrigal, que es el secretario general de la sección 18 de Michoacán, y en ese contexto el compañero dará inicio con lo que tenemos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenos días, compañeros. Agradecer en primer lugar a los medios que hacen posible el acercamiento con la sociedad a través de la objetividad y la claridad con que presentan la dimensión del problema que en este momento la Coordinadora y el pueblo de México está enfrentando, la defensa de la educación pública. En ese sentido, queremos decirles que a partir de la publicación de la reforma en el Diario Oficial, la Coordinadora ha asumido con mucha responsabilidad la defensa de la misma en todos los términos, desde la gratuidad, los derechos de los trabajadores y la revisión
de que esta reforma no tiene absolutamente nada de educativo, una reforma administrativa laboral, como ya lo hemos venido informando. Las movilizaciones que hemos realizado como coordinadora nos han permitido ir avanzando en dos aspectos principalmente muy importantes. Primero, se logra el reconocimiento como un interlocutor válido, legítimo, que se ha puesto al frente en estos momentos por la educación, por la defensa de la educación y por algunos otros puntos que ya hemos venido anunciando. Como resultado de una serie de actividades que venimos emprendiendo desde el mes de febrero a la fecha, hemos logrado el reconocimiento a través ya de algo concreto, una minuta de acuerdos que se firma el 8 de mayo con este gran referente, en donde se asume la responsabilidad por parte de la Subsecretaría de Gobernación de ser el facilitador para establecer las mesas de trabajo con las instancias de gobierno correspondiente, incluido el Congreso, la Secretaría de Educación Pública y algunos otros actores o políticos que han tenido una incidencia enorme en esta reforma educativa. En esa minuta, decía yo, firmada el 8 de mayo, se emplaza o se exige que este facilitador que hoy se asume como es el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, a más tardar el día 10 de mayo debió de haber entregado uno de los documentos más importantes que nosotros hemos venido presentando. Un documento que tiene el nombre Hacia la educación que necesitamos los mexicanos. En ella se debió de haber entregado a más tardar el día 10 de mayo. El día 8 firmamos esta minuta de acuerdos que para nosotros es muy importante porque le da el carácter legal y legítimo a la protesta que hemos venido realizando. A partir de ahí, esperamos que en esta próxima semana ya se pueda establecer una agenda temática con la característica tanto de fecha, de lugar y los interlocutores o la gente involucrada en la misma. Hablo de senadores, hablo de diputados, hablo de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y, ¿por qué no?, en algún momento la gente que firma el pacto contra los mexicanos, el Pacto por México, y que para ello es muy importante que se conozca que estamos en condiciones de seguir luchando por la abrogación del decreto de la reforma del tercero y del 73 constitucionales. Gracias. Bien, esa ha sido la participación del compañero Juan José Ortega Madrigal. Para seguir ampliando más sobre esta información, le toca el turno al compañero profesor Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 del Distrito Federal. Muy buenos días a todos ustedes. Miren, queremos precisar algunas cuestiones. Primero, el día de ayer circularon algunas versiones de que habíamos roto las negociaciones con la Secretaría de Gobernación. Queremos aclararles aquí de manera tajante que no es así. La interlocución con la Secretaría de Gobernación continúa, está abierta esta posibilidad y reiteramos lo que hemos mencionado en ocasiones atrás. La Coordinadora Nacional en estos momentos está priorizando el diálogo para alcanzar acuerdos. Es que no se escuchan los audios, ¿verdad? Sí, no. No sirven. Es un complot. Gracias. Muy bien, entonces queda totalmente desmentido este asunto de alguna ruptura con la Secretaría de Gobernación. No hay tal. Seguimos ahí en comunicación. Dos, el encuentro que posiblemente se dé con instancias como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y incluso con la gente del Pacto por México, esto muy probablemente se dé la próxima semana. Extraoficialmente sabemos que puede ser entre martes y miércoles, sin embargo,
hasta el día de mañana seguramente tendremos nosotros la información oficial. Les decimos que de manera así formal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no ha tenido todavía esta comunicación. Por tanto, no se puede asegurar en ningún sentido de la hora, lugar, con quiénes, etc. Les vuelvo a insistir, esto es de manera extraoficial. La tercera, miren, los únicos facultados para hacer declaraciones en términos de cómo van las negociaciones, hasta ahorita definido, están los compañeros Juan José, secretario general, Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18, compañero Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22, y su servidor Francisco Bravo, secretario general de la sección 9. Hasta ahorita nos han encomendado esta tarea de comunicarles a todos ustedes el asunto de las negociaciones. Por tanto, digo, cualquier otro tipo de informaciones o pueden ser confusiones que se den, o sencillamente les pedimos que no tengan validez, porque nos parece que este asunto es muy preciso, sobre todo por la etapa en la que vamos a entrar, de dimes y diretes posiblemente. Y lo cuarto que queremos poner aquí en el planteamiento, ciertamente, y aquí también hacemos de manera muy precisa un llamado para que el gobierno federal, porque escuchamos las declaraciones que el día de antier hizo el secretario de Gobernación, en el sentido de que la reforma educativa ya estaba y que de esto no hay paso atrás. Y aquí nosotros lo que queremos decirles es, el gobierno federal tendría que ser preciso. ¿Qué quiere decir con esto? De que no hay ni un paso atrás, porque parece que estamos ante la política de tesogo y después te doy un palazo. O sea, ¿cómo se debe entender esto? Para nosotros tiene que ser muy clara la posición de la Secretaría de Gobernación en el terreno de que si está abierto al diálogo, y esto exactamente qué significa, porque tendremos que ser muy claros. La coordinadora ha definido políticamente asistir a cualquier foro, a cualquier espacio para discutir, para plantear nuestras propuestas, pero también es cierto, también es sumamente preciso que no vamos solamente a que nos escuchen. No queremos una sesión de catarsis, no queremos pues un lugar donde te escucho, pero nada más, no hay nada más, no. Nosotros queremos de manera precisa es que se escuche, se discutan nuestras propuestas, pero fundamentalmente que se tomen en cuenta, porque de otra manera estaremos entendiendo que lo que se persigue es alargar el conflicto, administrarlo, imponer una estrategia de desgaste, y sobre ese tipo de asuntos la coordinadora no entrará. Y aquí les mencionamos que de manera permanente, nuestras instancias que tienen que ver desde la Comisión Nacional Única de Negociación, una instancia de movimiento, 2, la Dirección Política Nacional, y 3, la Asamblea Nacional Representativa, estará en sesión permanente y valorando a cada momento cuáles son las respuestas y la orientación que llevan estas sesiones. Porque, vuelvo a insistirles, si el asunto es solamente nos escuchan, pero ya, como un acto, no lo vamos a permitir, no será un acto para legitimar una medida que se quiera tener ya avanzada. Y por último, los ejes fundamentales en los cuales vamos a fincar la discusión tiene que ver con, uno, el ámbito de la concepción educativa, es decir, qué conciben ellos y qué concebimos nosotros. Ustedes ya lo saben, que las modificaciones al artículo 3 y 73 no hay ninguna definición de la concepción de educación. Nosotros entregamos un documento y, entre otras cosas, definimos que el carácter, o más bien la concepción de educación, tiene que ser de corte humanista. Y ahí va a estar un eje fundamental de la discusión. Otro tiene que ver con el ámbito de la evaluación, precisamente. Este asunto de la evaluación, nosotros ya fijamos nuestra posición en términos de que evaluación no es sinónimo de medición, que tiene que cubrir diferentes aspectos, y esto es parte de lo que estará ahí. Y tercero, que tiene que ver con esta situación, desde luego
que nos oponemos a cualquier cambio de régimen laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos de acuerdo en que a partir de esta ley que se le ubica como una reforma educativa, en realidad lo que traten de hacer es transformar el régimen laboral de los maestros. Y cuando hablo de esto, hablo de cosas profundamente lesivas para los trabajadores, entre ellos la desaparición de tajo de la función sindical. Es decir, el sindicato en esencia desaparece porque no va a tener ninguna oportunidad para intervenir prácticamente en ninguno de los asuntos. Todo va a estar definido mediante las consecuencias que pudiera tener la evaluación, tanto en el ámbito del ingreso, en el ámbito de la permanencia, en el ámbito de la promoción, del reconocimiento. Es decir, en todos estos ámbitos desaparece la función sindical, por mencionar solamente un aspecto. Y aquí queremos dejar muy claro, nosotros hemos peleado desde siempre en contra del charrismo sindical, en contra del manejo del sindicato por una cúpula que lo ha secuestrado, pero en ningún sentido estamos en contra del sindicalismo. Al revés, lo vamos a defender como tal. El sindicalismo es una parte esencial para los trabajadores, los trabajadores de la educación, no solo, sino de todos los trabajadores de este país. Bien, esa ha sido la participación del compañero Francisco Bravo. Para cerrar con esta conferencia, vamos a ceder la palabra al profesor Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca. Bueno, primero que nada, buenos días. Nuevamente agradecerles el espacio que a través de los medios nos dan. Desde la sección 22 reciban ustedes un fraterno y combativo saludo desde Oaxaca. Y ahora a nombre de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, junto con mis compañeros secretarios generales, representantes también de otras secciones del país, estamos aquí precisamente para nuevamente dar el posicionamiento político de la coordinadora. Como ya se ha mencionado, la interlocución directa con la Secretaría de Gobernación a través del subsecretario, el documento que emana de una propuesta que nosotros hicimos acerca de los planteamientos que la coordinadora hace, tienen que ver también con una jornada de lucha, porque recordemos que los ejes fundamentales de esta jornada que hemos iniciado desde febrero tienen que ver con la ruta política, la ruta jurídica y la ruta pedagógica. Y en ese sentido tenemos en la capital un plantón representativo, el plantón que hoy la Asamblea Nacional a través de su sesión tendrá que reforzar, porque nosotros en ningún momento hemos abandonado esa parte, la parte política. Este plantón tendrá que fortalecerse hoy más que nunca, en el sentido que, como ya apuntaban mis compañeros, se inicia una jornada más intensa, más de estar al pendiente de los escenarios estatales y nacionales. Y en ese sentido también estamos ya desde hoy configurando una marcha masiva para el día 15 de mayo, en donde el magisterio históricamente se ha manifestado celebrando el Día del Maestro. Por el contrario, salimos a las calles para exigir las demandas más sentidas del magisterio, y hoy más que nunca, como Coordinadora Nacional, tenemos que convocar a todo el magisterio nacional para salir a esta marcha masiva nacional del día 15. Y en ese sentido también, ya los compañeros que me antecedieron mencionaban acerca de que en esta semana seguramente se establecerá una ruta de trabajo a partir de mesas de negociación que estarán encaminadas, como hemos venido planteando, en defensa de la educación pública, en defensa del artículo 3º, en contra de esas reformas al artículo 3º y 73, y que ya hemos definido en ese documento del que hablaban mis compañeros. Por lo tanto, el escenario que viene le va a permitir a la coordinadora precisamente plantear las propuestas, porque hemos dicho que en este sentido no nos oponemos a la reforma, al cambio, a la transformación de la educación en México. Es necesario, pero tendrá que ser necesario con la participación de quienes intervenimos directamente en el fenómeno educativo. Y por tanto la coordinadora tiene propuesta pedagógica, y eso lo estamos planteando para que se tomen en cuenta las propuestas de la Coordinadora Nacional en estas reformas que se están planteando, pero que sean efectivamente reformas educativas, no administrativas ni laborales. Eso sí, estaremos siempre en contra
que estén afectando los derechos de los trabajadores y sobre todo el derecho universal que tenemos todos los seres humanos de educarnos. Y en ese sentido yo quiero dejar claro en esta mesa y ante los medios de que tenemos una ruta ya establecida, solamente vamos a esperar las condiciones que se den y, como se decía, la coordinadora está dispuesta a tener interlocución con cualquier institución, con cualquier agente que tenga que ver con el fenómeno educativo. Ya se mencionaban algunas instancias como los diputados, los senadores, la Secretaría de Educación Pública, incluso la Secretaría de Hacienda, que tiene que ver con el asunto del recurso, y, ¿por qué no?, con quienes integran este pacto. Pero en la mesa tenemos que ir a plantear las exigencias de la coordinadora, de ninguna manera a escuchar y solamente a aceptar. Por el contrario, la coordinadora está trabajando sobre propuestas muy concretas y sobre esa ruta vamos a continuar. Gracias. Bueno, solo hacer algunas precisiones. Primeramente, que la marcha del día 15 saldrá de San Cosme, en donde antes, en la ex normal superior de México, a partir de las 9:30 de la mañana. También informarles que el día de hoy, a las 12 del día, se instala la Asamblea Nacional Permanente, que es la que tendrá que trazar la ruta que se tiene que seguir en esta etapa de la jornada de lucha que inicia pues a partir del día de mañana, ¿no? Incluso algo que por ahí ya estamos revisando y que tendría que aprobar esta Asamblea Nacional sería alguna actividad que pudiera ser un mitin, una marcha hacia la Suprema Corte de Justicia para seguir exigiendo que no se desechen los amparos que se pusieron en contra de esta reforma educativa. También queremos enfatizar que el asunto del rechazo a la reforma a los artículos 3 y 73 no es un asunto exclusivo del magisterio o de la coordinadora en particular, puesto que no solamente nos afecta a nosotros, ¿no? Ahí está el caso de las normales y fundamentalmente afecta a los padres de familia. En ese sentido, hacemos esta invitación para que pues para que toda la gente y estudiantes y organizaciones sociales se sumen a esta marcha que vamos a realizar para el día 15. Con esto cerraríamos esta conferencia, pasaríamos a la etapa de preguntas y respuestas. Como mecanismo sugerimos que si hubiera algún medio que nos dijera primeramente de qué medio es y la pregunta y hacia quién, para que vayamos dándole orden al asunto. Sí, Yo soy Alba Calderón de Efecto Noticias. Bueno, la pregunta es más bien para quien me conteste, es sobre este documento que ustedes presentaron, entiendo, en marzo y que no ha sido devuelto, o que la Secretaría de Gobernación había quedado de entregarles el viernes. Si esto que no se lo regresaran, entiendo que lo iban a regresar firmado, ¿no? O más bien como analizado, ¿no? Que se comprometieron a darle lectura y análisis para precisamente entrar en las discusiones de la próxima semana, ¿no? Con ese documento. Si es un síntoma de que va mal esta negociación, o ustedes cómo lo interpretan, esta falta de que pues, no se entregó este documento, y pues básicamente primero eso. El día 2 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entrega formalmente nuestro documento, el 2 de mayo, corrijo, entrega nuestro documento hacia la educación que necesitamos los mexicanos. Es un compromiso de la... Solo fue la entrega, no fue una mesa más extensa. Entregamos el documento y exigimos respuestas. Fuimos a una mesa continua, ya no la segunda porque hemos tenido varias, y firmamos esta minuta de acuerdo. Es un documento que tiene la característica de que por primera vez en muchos años, sino el primero, lleva la firma del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, que para nosotros es la voz del gobierno federal. En este documento se reconoce la valía de una minuta, la valía de la coordinadora ya plasmada en un documento que le da el carácter legal y legítimo y que pone sobre la mesa la discusión del anterior documento que se entrega el 2
para ser el eje central en la discusión con diputados, con senadores, con partidos políticos y con todos aquellos actores que tengan que ver con la educación en nuestro país. Consideramos que esta minuta es un compromiso real, ya tangible, y es algo que se puede tocar, y entonces consideramos que las mesas adquieren todo el carácter legal. Para nosotros ese es un avance significativo, de ahí la necesidad de desmentir que el diálogo está roto. Pasamos a otra etapa más importante, pasamos a la etapa de las definiciones, ¿en base a qué? A la propuesta y la discusión de un documento ya entregado. Las respuestas tendrán que venir no del subsecretario de Gobernación, sino de los actores políticos que tendrán que darle curso a nuestras demandas. Nada más para complementar, entonces dejamos claro que un documento formal, oficial, se entregó el día 2 de mayo. En la siguiente reunión que tuvimos, el 8, la subsecretaria de Educación Básica hizo planteamientos generales de que hay mucha coincidencia con la concepción educativa. Y nosotros ahí entonces lo que pedimos es, bueno, pues que esa coincidencia se traslade ya en documentos por escrito, ¿sí? Para que no se quede en el aire. Y segundo, el documento puede ser importante, pero también entendemos que en términos de tácticas pudiera ser solamente un papel que pueda quedar ahí. ¿Qué es lo que va a definir su importancia? Pues las siguientes etapas. O sea, puede ser el documento base importante, cierto, pero que puede ser válido si lo que viene después es, como les decía hace un momento, es considerar nuestras propuestas. Si no es así, digo, no tiene mucho sentido. Miro Olivares, de la jornada. Dos preguntas. ¿Qué tan dispuestos están justamente a negociar el contenido del documento de la CENTE, ¿no? Que sea de un todo o nada, o algunos puntos, como llamaba usted, un documento base, por un lado, qué tan dispuestos están a negociar eso? Y por el otro, el reforzamiento del plantón, ¿no? Por ejemplo, hay un concierto, me parece, en el Zócalo. ¿Ya se acordó con las autoridades capitalinas cómo se va a manejar eso? ¿Van a poder estar ahí? ¿Qué va a suceder o se teme un posible desalojo? Primeramente, con respecto al asunto de la negociación, la coordinadora ha sido bien clara en el sentido de que a partir de este documento se inician ya mesas de negociación en donde, como se manifestaba, la coordinadora exige resultados concretos. Ya están escritos en un documento, ahora lo que sigue es precisamente con los actores, con las instancias con los que la coordinadora se va a sentar, tendrá que ser unas mesas de negociación en donde estemos planteando precisamente lo esencial del documento, ¿no? Que ya la propia Secretaría de Educación Pública ha dicho que coincide en gran medida con el documento que planteamos, es cierto, pero ahora viene lo más importante, ¿no? Concretar eso que está planteado en el documento, pero a través también de minutas firmadas, signadas por las autoridades correspondientes, en este caso por la Secretaría de Educación Pública, por los diputados, los senadores, por todo el Congreso, ¿no? Por los señores del Pacto por México, que también tenemos que tener una interlocución directa, porque esa es la exigencia de la coordinadora, no es una solicitud, estamos exigiendo que ahí se den los resultados más concretos. Y con respecto al asunto del plantón representativo que tenemos en el Zócalo, se coincide también con las autoridades del gobierno del Distrito Federal, en el sentido de que vamos a continuar ahí. Ya hay una delimitación de la parte del Zócalo que está ocupando la coordinadora para no entorpecer las actividades que ellos también están planteando. Estamos trabajando de manera directa con la Secretaría con el gobierno del Distrito Federal más bien, para que de ninguna manera tengamos que trasladar el plantón. Por el contrario, hace rato hablábamos de un reforzamiento y que va a permanecer ahí y que se van a incorporar más contingentes de manera representativa. Nada más esta parte de hasta dónde. Miren, políticamente nosotros definimos, vamos a las mesas, vamos a que se escuchen nuestros planteamientos, pero obviamente que hay elementos en los que nosotros no podemos, desde luego, no podemos permitir. El cambio de régimen laboral, sencillamente para nosotros, no es negociable. Nos parece que la estabilidad laboral de los maestros es un punto fundamental
en el cual nosotros desde luego vamos a defender en todos los sentidos. Imagínense ustedes al maestro que cada año va a estar pensando si lo corren o no, la estabilidad laboral, emocional, profesional, en todos los sentidos, y esto cómo repercute en su práctica docente cotidiana. Es decir, imagínense ustedes esto, ¿no? Y estamos hablando de otros aspectos, también ya en el terreno educativo, que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de la gratuidad de la educación pública. Es decir, ese es otro punto en el que nosotros, desde luego que estamos muy precisos que tampoco están, decimos, sujetos a negociación. Es decir, son parámetros que nosotros podemos decir. Lo que menciono, si es que efectivamente en una mesa, que cuando estableces una mesa, entiendes que hay puntos de vista de uno y de otro. Y nosotros lo que queremos decirles muy claro es que no solamente van a existir los leyes. O sea, eso no puede ser. De la resistencia, Raimundo, una de las estrategias del gobierno es dividir y vencerás. Por ahí se comenta que en el caso de que el gobierno quisiera negociar por separado con las secciones, ¿cuál sería la posición de la coordinadora? No hay ese peligro. La coordinadora hoy más que nunca tiene claridad de que esta jornada de lucha debe de tener el carácter nacional. Las implicaciones de la reforma no dan para luchas estatales y estamos muy conscientes y congruentes. Es la defensa de la educación pública y ahí vamos todos. No hay condiciones aquí del divide y vencerás. Solo por último les informo, el caso particular de Chiapas tiene una representación muy mínima en el Distrito Federal, mas sin embargo a partir del 15 de mayo se suma en un paro indefinido y obviamente la concentración a nivel nacional. No sé si hubiera agregados, y si no, pues les agradecemos mucho, señores de los medios, el hecho de que nos hayan honrado hoy con su presencia y esperemos que pues esta relación entre la coordinadora y ustedes pues continúe en buenos términos. Muchísimas gracias. Gracias.